Muy buenas noches. Para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jaime Olivos, es psicólogo de la Universidad del Mar, tiene un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la Universitat Oberta de Cataluña, también un doctorando en Psicología con orientación en Neurociencia Cognitivo Aplicada de la Universidad Maimónides. También es un profesional destacado en traducir la evidencia neurocientífica en estrategias pedagógicas y organizacionales prácticas a través de su cuenta Neurosimple. También es docente en asignaturas de neuropsicología de la Universidad Santo Tomás y de neurociencias del aprendizaje en la Universidad Católica del Maule. Y finalmente es autor del libro Los pilares del académico líder en educación superior. Dicho esto, le damos el paso a Jaime para que inicie su presentación. Hola, hola, hola. Hola a todas y a todos. Espero que estén muy bien. ¿Me escuchan? Pongan manito para arriba si me escuchan mientras comparto pantalla y hago todo eso, por favor. Sonido. Perfecto. Se escucha bien entonces. Voy a ordenar. Siempre digo lo mismo. Voy a ordenar un poquito acá para ir viendo sus comentarios, el chat. Eso no, sí. Sí, ahora sí. Bueno, espero que estén muy, muy bien. Nuestra jornada del día de hoy es un seminario que está orientado específicamente a lo que es este cerebro que puede cambiar, ¿ya? Un concepto tan bonito y tan utilizado hoy por hoy y que hace referencia específicamente a lo que es el concepto de neuroplasticidad, ¿ya? Desde ahí vamos a tratar de abordarlo de la mejor manera posible. Ahora sí, ahí sí me quedo ordenadito. Y de tal manera, mi orientación hoy día es un poco distinta a lo que lo he hecho en otras ocasiones, para aquellos que me conocen. Este es un ejercicio que está orientado a tratar de comprender cómo los conceptos de neuroplasticidad, recuperación y esperanza son un pilar fundamental en los procesos de trauma. Ya tenemos que pensar en todos estos encéfalos que probablemente por diversas circunstancias de la vida han tenido algunas dificultades y que por lo tanto no han tenido un funcionamiento, no es que sea malo, pero no el mejor que podrían haber presenciado, ¿ya? Bueno, como siempre me presento, esto ya es repetitivo para aquellos que me han visto. Mi nombre es Jaime Olivos, ya se dijo el tema del currículum, ahí en la portada aparece también LinkedIn, como digo a las personas, si alguien quiere psicopatear un poquito más, ahí puedes encontrar más información sobre la persona y lo que hace, ¿ya? Me dedico a la docencia hace ya bastante años, 15 y 16 años, en docencia en educación superior, en temáticas orientadas a las neurociencias, a la psicología de la salud, a procesos de infancia, etcétera, etcétera. Tengo una hija, me gusta el ejercicio, luego que entré a mis 40 me gustan las plantas, entonces también soy un poco fanático de eso, me trato de desenvolver en esos diversos ambientes. ¿Mm? Por otro lado, bueno, ya se comentó al comienzo, tengo una plataforma que es de divulgación científica, que es Neurosimple, que es una plataforma particularmente que trata de llevar las neurociencias en planos mucho más, ¿cómo dice la palabra? Más sencillo, más simple, y de esa manera poder llegar a todo tipo de personas. Eso es lo que hemos intentado durante estos 2 años, 3 años que tiene la cuenta, y que hemos crecido bastante desde el punto de vista que parece que la gente quiere conocer más sobre lo que es la ciencia desde una mirada un poco más sencilla. Así que si hoy día les gusta algo que van viendo, suban su historia, todo es bienvenido, por lo tanto, de esa manera hacemos mayor nivel de divulgación. Y si después tienen dudas y consultas que no alcanzasen hoy día a preguntar, también me lo pueden hacer por Neurosimple. Y lo último que les comento de eso, mientras les dejo esta preguntita para iniciar, ya, para que me vayan escribiendo en el chat. En el corto plazo, también vamos a levantar nuestro primer libro de Neurosimple. Creo que estamos a menos de un mes, en donde vamos a tratar de llevar
un escenario distinto de lo que podría ser las neurociencias explicado a través de todo lo que es la imagen y lo que me gusta mucho trabajar desde ese ámbito. ¿Ya? Entonces, para poder comenzar hoy día, mi pregunta inicial y que es bastante reflexiva es, ¿cuál ha sido la decisión más compleja que has tenido que tomar y qué impacto tuvo en tu vida? Lo que quieran decir, la segunda parte si quieren, no la dicen, ¿ya? Sobre el impacto que tuvo en su vida, sino para hacerla más cortita, me pueden decir cuál ha sido la decisión más compleja que han tomado. Por favor, ahí si me pueden escribir ahí en el chat, yo estoy muy pendiente de aquello. Emigrar de mi país, dice. Elegir mi carrera y salir del colegio. Elegir estudiar lo que me apasiona. Me encanta Neurosimple. La más compleja fue hacer diagnóstico de autismo. Gracias, gracias, gracias. Ser madre, hablar de mis emociones, dejar una relación, separarme, ¿ya? Cambiar de ciudad, perdón, para estudiar bioquímica, divorcio, elegir mi área profesional, firmar para no reanimación en mi hija de 4 años. Wow. Elegir entubar a mi madre. Cambiar de carrera. Ya se están pasando mucho muy rápido, así que algunos no alcanzo a leer. Dejar una relación de 8 años. Dormir a mi perrito. Chiquitito. Iniciar a estudiar psicología a los 38 años. Es muy joven, yo tengo 42. Re joven diría yo eso. ¿Ya? Dejar relaciones tóxicas. ¿Ya? Separarme, entrar a estudiar, entablar límites. Caleta de cosas, ¿cierto? Ya ustedes dirán, ¿por qué comienzo con esto? Porque hoy día vamos a comenzar distinto, dije. Hoy día mi intención es que me voy a dar este espacio para leerles una historia muy breve. ¿m? Y que se van a dar cuenta que a veces las decisiones que tomamos en el día a día, ustedes y yo, que si bien son complejas, a veces hay personas que las decisiones que tienen que tomarlas las hacen de manera involuntaria, ¿m? No son conscientes de lo que tienen que hacer y es solo y sencillamente para sobrevivir. ¿Mm? Hablemos de Sofía y les leo. Había una vez una niña llamada Sofía. Tenía 8 años y unos ojos muy enormes que lo veían todo, que lo vigilaban todo. Fíjense, con un corazón muy acelerado. Pero su casa no siempre era un hogar. A veces era un campo de batalla donde los gritos reemplazaban las canciones de cuna. ¿Mm? Fíjense dónde está Sofía. Hoy día esta casita va a tener mucho sentido, queridos. ¿Qué más pasó con Sofía? Y entonces, sin que nadie lo notara, su cerebro tomó una decisión silenciosa. Sobrevivir a toda costa. Y ahí tenemos una decisión. Ese cerebrito tuvo que empezar a tomar decisiones a muy temprana edad de cómo tener que sobrevivir ante la adversidad, sin preguntarle a Sofía qué hacer. Simplemente tomar la decisión. ¿Mm? La amígdala, ¿ya? Que está dentro de su cerebro, una pequeña almendra llamada amígdala, empezó a crecer y a crecer como un guardián que jamás se permitía dormir. Siempre en alerta, hipervigilante, hiperactiva. Imagen que en el cerebro es una casa en 3 pisos para ella. En el sótano, como pueden ver acá abajo, vive la supervivencia. En el primer piso, las emociones. Y arriba, el pensamiento claro, el trauma. Es un incendio en el sótano que deja al último piso a oscuras, que después le vamos a denominar el prefrontal. Esta casita no se ha logrado construir como pilares que debiesen ser. ¿Mm? ¿Qué pasó luego? Y para que ese miedo nunca la tomara desprevenida, su cerebro tejió un corsé invisible, rígido, alrededor de los circuitos del terror. Lo congeló, lo hizo permanentes. O sea, estas neuronas se protegieron con algo que vamos a llamar las redes perineuronales, que más adelante nos va a quedar más claro, espero. ¿Mm? Pasaron los años y un día, en una consulta pequeña y silenciosa, Sofía conoció al doctor Matías. Él no vio un cerebro roto, vio una obra maestra de la supervivencia.
no está roto, está adaptado, está sobreviviendo. El doctor Matías sabía algo que cambiaría todo. El cerebro no es piedra, es arcilla húmeda. Y con las manos correctas se puede volver a moldear. ¿Mm? Y aquí vamos a encontrar el primer mito. Esto del cerebro estático, el cerebro piedra, el cerebro que no cambia. Que claro, hablamos que es plástico y, perdón la palabra, pero nos llenamos la boca de neuroplasticidad. Pero ¿qué va a ser la neuroplasticidad al final? ¿Mm? Con el tiempo, la primera lección fue la más simple y la más difícil. Sofía aprendió que podía calmarse, pero no sola. Al principio necesitaba a alguien que le prestara su calma, lo que vamos a denominar la corregulación, que esa es una de las estrategias que se utiliza, que puede ser un cuidador, que puede ser un terapeuta, que puede ser un guía, que puede ser alguien que te acompañe en ese proceso. ¿Mm? Pero esto no es fácil, esto no viene del Espíritu Santo, esto viene con trabajo. Finalmente, Sofía aprendió algo llamado resiliencia, que no es no tener cicatrices, es seguir caminando con ellas. Y si un cerebro puede cambiar tanto para sobrevivir al dolor, imaginen todo lo que puede cambiar cuando por fin encuentra seguridad. El cerebro puede cambiar. ¿Mm? Ese es nuestro comienzo de hoy día. Y eso nos da pie, ¿ya? Y perdón que me haya tomado este espacio, se me ocurrió hoy esto, lo vi, lo escuché en algún momento en algunos de mis procesos terapéuticos hace años cuando trabajaba en este tipo de temáticas, en que el cerebro crecen demasiado rápido a veces. Y eso que crecen rápido es por sobrevivencia. Piensen ahora en sus decisiones tan complejas que han tomado, que no digo que no sean. Sofía no tuvo la oportunidad de tomar la decisión. Su cerebro la tuvo que tomar por ella. Y tenemos una infancia innumerable probablemente, en diversas circunstancias, en donde ustedes mismos, que muchos, lo que están estudiando, lo que estudiaron, es debido a su historia de vida, sus cerebros tuvieron que crecer. Y se blindó porque había circunstancias que eran peligrosas. Y a eso no te puede preguntar qué vamos a hacer, simplemente lo hace. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día viene de este estudio. Que después se los voy a compartir, no es difícil tampoco encontrarlo. Su traducción es cambios longitudinales en la amígdala, el hipocampo, y el desarrollo del cortisol tras la adversidad temprana en el autocuidado. ¿Mm? Un estudio del 2021 y que habla específicamente sobre ciertos hallazgos de cómo Sofía tuvo que vivir esta adversidad que fue crónica, una vulneración grave de derecho, una circunstancia atípica que no estaba determinada que sucediera, pero que muchas veces se creía este mito de que probablemente su cerebro estaba roto, estaba patológico, estaba etiquetado, no tenía sobrevivencia. Y sí, claramente hay muchos casos que no va a haber un buen pronóstico porque el proceso terapéutico o el acompañamiento o mi entorno, mi contexto, no es el mejor que uno quisiese que estuviese. ¿Ya? Entonces, desde ahí empezamos a analizar ciertas cosas. Aquí viene lo teórico ya. El famoso mito clínico, perdón si estoy medio trabalengua, pero ya llevo tantas clases hoy día que hasta ahora me cuesta un poco. El modelo biomédico que habla de estos cerebros que están averiados, que están estáticos, ¿cierto? Y que eso ya la ciencia con el tiempo nos hemos dado cuenta que ha cambiado considerablemente y que sabemos que probablemente eso ya no es así. ¿Mm? ¿Y qué me orienta esto? El pensar que antes la escultura, o sea, el cerebro, era de forma fija, pero hoy sabemos que es un jardín viviente, es un cerebro que se reorganiza en la vida, que tiene heridas y que el concepto más cercano es la resiliencia, pero la resiliencia como concepto queda como una teoría de la química, de la resistencia de los metales. Lo más cercano que tenemos a la resiliencia es hablar de neuroplasticidad. Pero esa neuroplasticidad no viene sola, viene acompañada de ciertos procesos. Y esos procesos son el que Sofía tuvo que reencuadrar evolutivamente la lógica de sobrevivencia. Y su cerebro se tuvo que hacer camaleónico, como vemos acá. ¿Qué tuvo que hacer? Y aquí les voy leyendo algunas cositas y vamos explicando.
Tuvo que generar esta calibración desadaptativa. El cerebro se ajusta perfectamente al entorno negligente. ¿Mm? Porque si no fallece en el intento, fallece en la saturación, en donde este botón de alarma, que es la famosa amígdala, que no es solo eso, cuando hablamos de emociones, son muchas otras estructuras más, tiene que buscar herramientas y tiene que buscar formas de sobrevivir. ¿Mm? Hay estrategias de vida rápida. Priorizar la detección de amenazas sobre el desarrollo cognitivo complejo. Priorizamos sobrevivir. Después la clase de matemática, después la clase de lenguaje, después juntarme con mis amigos, después pensar qué voy a hacer en el futuro. Primero, tengo que sobrevivir. ¿Mm? Por lo tanto, el desarrollo cognitivo acá está particularmente bloqueado. ¿Por qué? Porque el mecanismo más básico del tronco cerebral es el que está en este momento como un sótano que se está llenando de agua y que no puede salir adelante para que otros procesos de esta casa puedan sumergir, puedan en este caso salir airiosos de este tipo de situación. ¿Mm? Hay una vulnerabilidad latente, una adaptación exitosa al peligro que resulta disfuncional en entornos seguros y que con el tiempo es un cerebro que madura a más temprana edad, pero que se vuelve menos plástico. ¿Mm? Es decir, la casita de Sofía se constituye de esta manera. Un sótano en llamas, una supervivencia básica de alerta máxima, es decir, ahí voy a ir y volver en las diapos. ¿A qué hablamos con esto? El sótano habla de la respiración, los latidos, los reflejos de alarma, el incendio permanente. Es decir, todo lo que hace nuestro tronco encefálico, que es la parte más antigua y que probablemente con mayor niveles de supervivencia que tenemos. Con esto quiero aclarar algo. Yo no estoy hablando del cerebro triuno, de esto del cerebro reptiliano, mamífero, neocortes, porque eso es un mito, eso es un chanterismo. ¿Ya? Lo que yo estoy hablando son de mecanismos primitivos básicos de sobrevivencia de nuestro cerebro que tiene que priorizar. Y el sistema nervioso autónomo, por su palabra ya lo dice, en su categoría simpático de activación, ¿cierto? De lucha o huida, tiene que buscar herramientas y eventualidades para sobrevivir. Por lo tanto, su priorización en este momento está en sobrevivir. Y así hay muchos infantes que están en eso. Hoy día mismo, en Chile, la temática que estamos viendo en colegios, los colegios no necesariamente se están tornando espacios seguros para nuestros hijos. Y el que no se tornen como espacios seguros prioriza el sobrevivir por el sobreaprender. ¿Mm? En un primer piso tenemos este sistema más límbico, el que lee esta emoción básica, la amígdala. Recuerden que la amígdala o nuestro componente amigdaliano hace una lectura primitiva básica de las emociones. ¿Ya? Es una estructura que no hace un análisis profundo emocional, sino primitivo y que va ligado a la expresión de las personas en relación a estas emociones básicas, los que siempre digo, intensamente. Acuérdense la película, intensamente. Intensamente uno es amígdala. Amígdala lee eso, lee expresiones. Por lo tanto, lo que hace es un análisis primitivo, brusco, tosco, emocional. Y ese sistema límbico está desordenado. ¿Por qué? Porque ese botón de alarma, la amígdala, al vivir tanto tiempo situaciones adversas de su vida, se acostumbró a estar en alerta. Como decía la historia al comienzo, creció. Hay algunos teóricos que dicen que literalmente crece, hay otros teóricos que dicen que no crece. Ahí yo lo dejo a discusión, ¿Mm? Estructuralmente. Pero sí genera una sobrecarga de excitabilidad amigdaliana. Es decir, estás hiperalerta a tu entorno. Por lo tanto, el primer piso de esta casa no se ha ordenado, que es la parte más básica primitiva que está ligada a la sobrevivencia a reconocer el miedo, que es una emoción básica. ¿No? Por lo tanto, aquí es cuando hablamos de emoción, apego, detección de peligro, memoria implícita. ¿Mm? Y el segundo piso es el de la razón, el de la corteza prefrontal, el de la función ejecutiva, el del control inhibitorio.
¿ya? De la memoria de trabajo, de la planificación, de la organización. Una estructura que evolutivamente y biológicamente madura más tarde que el resto y que por lo tanto, al madurar más tarde, si ésta no tiene una entrada óptima en un periodo específico, es mucho más complejo que tenga un mejor nivel de funcionamiento. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es que este nivel del segundo piso está a oscura. No tenemos autocontrol, no tenemos razonamiento claro. ¿Por qué? Porque no tenemos ordenado el resto de la casa. ¿Mm? Bajo esa mirada, y espero que me vaya explicando, este componente genera que la amígdala, como un detector de amenazas, tenga una maduración acelerada. ¿Ya? Genere volúmenes mayores en la infancia, o sea, que crezca más rápido que otros tipos de amígdalas. ¿Mm? Pensemos en un niño común y corriente, no hablemos de un niño normal ni nada por el estilo, sino de una infancia común y corriente con alto y bajo de igual manera, pero que está en un entorno semiseguro. Un hipocampo, una estructura cerebral que es la biblioteca momentánea de la información, que almacena, redistribuye, organiza la información y que puede verse reducida también en su volumen. Eso quiere decir que es una memoria RAM que tiene menos capacidad que el resto de las memorias RAM de las personas común y corriente. Por lo tanto, su nivel de almacenamiento también se ve reducido en función de eso. O sea, pensemos que un cerebro en un componente de trauma, un segundo para encontrar la diapo, en un componente de trauma tiene diversos aspectos que van a verse perjudicados. Vean las alteraciones nomás de algunos. En el hipocampo, una alteración de problemas de memoria, flashback, dificultad para aprender, la amígdala, hipervigilancia, ansiedad crónica, respuesta al estrés. ¿Mm? Y estas otras cortezas que vamos a ver en un breve momento. ¿Ah? Entonces, un cerebro que está bajo este tipo de condiciones, claramente hay algo que el estudio que estamos conociendo nos da luces. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el corsé biológico? ¿Mm? Y que lo voy a ir explicando. La composición neuronal sabemos que el cerebro es plástico en la primera infancia, sobre todo, y en esas ventanas de oportunidad. El cerebro, o mejor dicho, nuestra composición neuronal, a través de su ramificación, lo que va haciendo es que se hace muy plástico, se hace muy permeable al entorno. Está muy accesible. Como se dice comúnmente, los chicos son esponjas de todo, de buenas cosas, de malas cosas, ¿cierto? Y esos componentes generan que este cerebro, por lo tanto, absorba, absorba, absorba. Ante la circunstancia de Sofía en este peligro, ¿m? Estas conexiones neuronales tienen que madurar a más temprana edad y aceleran su proceso. Por lo tanto, se hace un corsé que cierra esa posibilidad de conectarse más libremente con otras neuronas. Es decir, se va cristalizando, se van volviendo conexiones neuronales que son más de un adulto que de un infante. Y algunos dirán, pero genial, porque eso quiere decir que madura antes y luego prepara de mejor forma hacia la adultez, pero no logró el proceso básico: almacenamiento, una buena poda sináptica, una buena sinaptogénesis, un proceso de ramificación neuronal óptima, que es la que se busca que debería tener. ¿Mm? Como dice acá, el estrés tóxico acelera las interneuronas inhibidoras. ¿Ya? Estas neuronas secretan una malla rígida, las redes perineuronales. Fíjense. Es decir, este cerebro está madurando antes. Cuando este cerebro, quiero decir, estas conexiones, ¿ya? Lo que deberían estar abiertas de conexiones. ¿Mm? Porque sabemos que no es rígida, pero estamos hablando de chicos que a muy temprana edad se vuelven rígidos en su manera de coordinar, de comprender y ver esta realidad. Manito arriba si se va explicando, por favor. O por último, ahí también me van escribiendo, ¿Mm? En el chat.
Si estás manteniendo dudas, de repente igual voy aclarando algunas, por si acaso. ¿Ya? Em, por lo tanto, esta conceptualización a mí me encanta. Yo la he tratado de estudiar mucho porque creo que es un impacto fundamental para poder explicar por qué hay chicos que les cuesta más o les cuesta menos o son más aventajados en sus procesos de aprendizaje, en su manera de comprender la realidad, en sus instancias de adaptación. Precisamente por eso, por esta cuestión de tener que prematuramente realmente vivir periodos críticos. Sabemos que el concepto de periodos críticos no se utiliza, hablamos de periodos sensibles, pero estamos hablando de chicos que vuelven a tener buenas instancias, bueno, no buenas instancias, instancias poderosas, críticas, en donde se cierran las posibilidades de aprendizaje. Y la priorización sigue siendo, nuevamente, lo que pasaba con Sofía al comienzo, sobrevivir. ¿Ya? Pero la esperanza siempre está. Y para allá es para donde tenemos que ir. ¿Mm? ¿Cuáles son algunas posibilidades de cambio? Yo lo veo desde cuatro momentos. El formar sinaptogénesis, ¿ya? El orden da lo mismo, ¿ya? O sea, el orden no da lo mismo del cómo se da esto, pero cómo lo voy a ir explicando da lo mismo, ¿ya? Refinar, en este caso la poda sináptica. Para los que no sabemos qué es la poda sináptica, tenemos que comprender que nuestro cerebro va generando ramificaciones neuronales. Eso que está ahí es lo mismo que yo mostraré esto, un tejido neuronal. A mí me encanta esta imagen y para toda mi presentación siempre está. Me gusta mucho. Ahí tenemos un tejido neuronal de neuronas piramidales, con un proceso de conexión eléctrica abundante cuando algo es interesante. ¿Qué es interesante hoy en día en infancia? TikTok. ¿Mm? Harta conexión neuronal, harta electricidad. ¿Ya? Y a veces la clase, siempre digo, y aquí mato a los profes de historia, digo, la clase de historia está aquí. Poquita conexión neuronal de los chiquillos. TikTok, abundante, abundante, abundante. ¿Ya? Ujú. Esto es asombroso porque si lo pensamos desde lo que estamos hablando, ¿ya? Perdón mi dispersión a veces, es que ese tejido que se va dando es tan abundante en la infancia que miren este video. Lo voy a ir explicando. Vamos a dar una analogía de cómo son las conexiones neuronales en Internet. Eso sería como Internet. Esto sería las conexiones neuronales en un adulto. Y esto sería en primera infancia, lo que va a salir ahora, particularmente. ¿Ya? Podríamos hablar de 10 veces más que un adulto en nivel de conexiones neuronales que tiene un infante. Sofía no tiene ese nivel de conexión neuronal. Si yo quisiera hipotetizar, probablemente Sofía, jugando con todo esto, tendría un cerebro adulto. Por lo tanto, su nivel de capacidad de absorber información es bastante más básica que la de un chico. Por eso yo creo que todos han escuchado el neuromito cuando dice que un niño de 4 años puede aprender, la edad ahí da un poquito lo mismo, un niño en primera infancia o niñez temprana, hablemos de los 0 a los 6, puede aprender hasta 4 idiomas a la vez. Sí, este puede aprender 4 idiomas a la vez, porque tiene un nivel de plasticidad cerebral abismante. Pero este que probablemente vive un proceso de estancamiento por las redes perineuronales que estamos hablando, que a temprana edad se empiezan a cerrar, tiene menos posibilidades de accesibilidad. Por lo tanto, es claro que tenemos chicos en un establecimiento educacional que les cuesta y que le va a costar y que lo vamos a etiquetar con que tiene un TDAH, que tiene quizá un falso autismo, que tiene otras complicaciones cognitivas del neurodesarrollo. Anda a saber tú que quizás sí las tiene, pero su raíz neurobiológica es distinta, porque su conexión neuronal es distinta, pero es derivada de una deprivación de su historia de vida. ¿Mm? Entonces ahí cambia el asunto, ahí cambia considerablemente, que es lo mismo que cuando hablamos de la poda. ¿Qué pasa con una poda sináptica? Que también aquí me encanta esta imagen. Crece, 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 ¿cierto? Muy abundante nuestra composición neuronal. Y llega un momento que nuestro cerebro tiene que podar. ¿Por qué? Porque tiene que refinar, ¿no? Tiene que optimizar y dejar todo aquello que tenga un buen nivel de conexión neuronal, es decir, alta carga eléctrica.
Si tiene alta carga eléctrica, eso quiere decir que se utiliza, que es importante. Pero si vivimos situaciones de trauma, esta construcción de la casita se va deformando precisamente. ¿Por qué? Porque la poda igual se va a hacer. O sea, si tenemos, perdón que vuelva atrás más rápido, si tenemos que a estos 6 años, ¿ya? Por ese retraso, este fuese ese 6 años, la poda se va a hacer igual. ¿Ya? ¿Y se va a podar qué? Se va a podar aquello que tenga menos carga eléctrica. Por lo tanto, piensen, ¿qué tiene más carga eléctrica en Sofía? ¿Sobrevivir o la clase? ¿O jugar? ¿O pasarlo bien? ¿O tener hermosos recuerdos con su familia? Sobrevivir. Por lo tanto, los buenos recuerdos, la clase de matemática, la clase de historia y todo lo demás, va en la poda. ¿Mm? Eso lo sabemos, ¿cierto? Por la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo, ¿ya? Que es la típica teoría que habla, teoría, del componente neurológico que estamos hablando de los procesos sinápticos, pero que ahora no lo vamos a hablar, pero estoy hablando de eso. Y que genera la apostosis, ¿cierto? La muerte celular. Por lo tanto, lo que estamos encontrando acá, en este tipo de circunstancias, es que esta poda, de alguna manera, se puede ver afectada por diversos tipos de dificultades. Voy a leer algunas cositas. ¿Y cómo afecta el trauma a los telómeros de los niños con altos niveles de trauma? Claramente va a ser mucho mayor el nivel de cambio y de significancia en virtud a la poda que se va a generar, pero la poda se va a hacer igual porque tienen que pensar que cada vez que nosotros tenemos poda sináptica, que hay ciertas edades que son más precisas, lo que determina hoy en día la ciencia es que las podas se hacen cada vez que vivimos crisis, cambios. ¿Mm? Cada vez que el cerebro se tiene que adaptar a nuevas circunstancias atípicas de la vida, que no están dentro de la normativa, se va ajustando nuestro cerebro porque tiene que optimizar en función de rendir mejor. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando a los 5 o 6 años se genera una poda neuronal, poda sináptica, precisamente ¿por qué? Porque hay un ciclo, por lo menos en Chile, que pasamos de kinder a primero básico y la transición es abismante del juego maravilloso a la regla absoluta. ¿Ya? Y que en otros países pasa lo mismo, cuando estamos hablando de primaria propiamente tal, o la instancia preescolar. ¿Mm? Por lo tanto, este cerebro se adapta, pero no lo hace antes, lo hace in situ en el momento. Y ahí es cuando hablamos de 21 días, un mes, que le hablamos de adaptación. ¿Por qué hablamos de adaptación? Porque esto se está adaptando. Por lo tanto, se está generando una poda para esta nueva tarea. Ustedes están teniendo podas cada momento que estamos viendo circunstancias de cambio en nuestra vida. ¿Ya? Yo siempre doy el mismo ejemplo y perdón mi autorreferencia. Yo fui padre de mi hija, de la Estela, a los 27 años. Probablemente cuando nació mi hija, tuve una poda en ese transcurso del primer mes de ella, porque me cambió la vida, pues, obviamente. Me cambió la vida en el sentido de cómo lo voy a tener que vivenciar. Si me cambio de trabajo, probablemente genere una poda, pero ¿y si tengo baja materia prima de concentración de conexiones neuronales, la poda igual se hace? Y empiece a eliminar lo que menos eficiente va encontrando que hay. Por lo tanto, ojo, ojo con el caso Sofía y con el caso de que Sofía entendemos a lo que estamos hablando, que se replica a la multiplicidad de niños que viven este tipo de circunstancias o ustedes mismos que lo han vivido. ¿Ya? Entonces, vamos ordenando un poquito esto porque me voy emocionando y empiezo a hablar muchas cosas. Cuando hablamos de la sinaptogénesis, de crear nuevas sinapsis impulsadas por cada vínculo seguro, ahí estamos hablando de la primera infancia y la teoría del apego, algo hermoso y que invito siempre a leer. A mí me gusta mucho más la tendencia de lo que dice Jorge Barudi, más que otros autores chilenos. Me gusta mucho su perspectiva. No cambia mucho la edad del resto, pero me acerca más, le encuentro mucho más sentido. De la importancia de los vínculos afectivos en primera infancia, ¿cierto? De la importancia de las relaciones afectivas y que esas relaciones afectivas, ¿qué generan? Generan algo maravilloso, la secreción de neurotrofinas, que aquí está, los buenos tratos en la infancia. Jorge Barudi, el mejor libro que tiene es, perdón si se escribe raro, pero como lo hago rapidito, Los buenos tratos en la infancia, ¿ya? Maravilloso.
La secreción de neurotrofina. ¿Ya? Bueno, hay varios ingredientes para la secreción de neurotrofina. El ejercicio físico, el sueño de calidad, la alimentación, los buenos tratos, los desafíos mentales, la reducción del estrés y la meditación, etcétera, etcétera. Pero me quiero quedar aquí porque tenemos poquito tiempo. De hecho, ya me quedan 20 minutos. ¿Mm? Los buenos tratos de la infancia o los buenos circunstancias de apego generan la secreción de neurotrofina. La neurotrofina, queridos, es como un colinérgico que yo le llamo, ya si son de otros países quizás no me van a captar, pero en Chile me van a cachar al tiro. Es la neurobionta. Es como inyectarse una neurobionta. ¿Ya? Es la que te mantiene en el invierno estable, es como una inyección de energía. O sea, que son proteínas. ¿Mm? Y estas neurotrofinas va a ser, claro, un complejo vitamínico, perfecto, ¿ya? Váyanse por ahí. ¿Mm? Perdón que no sea tan teórico a veces, pero a mí me gusta ser más cercano de esta manera, ¿ya? Eh, Tiene diversos niveles de impacto. Como vemos acá, crecimiento de los cuerpos neuronales, desarrollo de ramificaciones neuronales, ayuda a reparar y reorganizar conexiones, ¿ya? La sinapsis, la mielinización, que voy a pasar a hablar de eso. Y hay un neurotrófico que es espectacular, el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y que la mayor nivel de evidencia científica que tenemos, es a través del ejercicio físico aeróbico, ¿ya? Y que es un fertilizante que ayuda muchísimo en lo que es la neuroplasticidad. Facilita el aprendizaje, consolida la memoria y previene el deterioro. ¿Dónde trabaja? Directamente a nivel hipocampal. Y hay alguna hipótesis, pero en ratas, no en humanos, que ayuda en la neurogénesis. ¿Ya? Porque, ojo, muchas cosas se dicen de la neurogénesis que podemos crear nuevas neuronas durante todo el transcurso de nuestra vida, pero eso igual es relativo porque lo que hay de experimentación es con ratas. Por lo tanto, creemos que en el humano podría suceder eso. Hay otra corriente que dice que la neurogénesis no es nuevas neuronas, sino que son nuevas conexiones neuronales ya con la materia prima que tenemos. Entonces, ahí tenemos dos vertientes. Indistintamente, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el famoso BDNF, es este fertilizante que nos ayuda en eso. ¿Mm? Y está orientado al vínculo, que de hecho eso es uno de los primeros elementos de tratamiento para trabajar el trauma, es ir al sótano y fortalecer ese sótano. Y ese sótano como primera instancia es hacer un proceso de revinculación apropiada o oportuna a lo que necesitamos que llegue. ¿Mm? O sea, un entorno seguro. No sacas nada con una terapia, no sacas nada con farmacología, con distintos tipos de métodos que les voy a mostrar, que ahí tengo. Si no consideramos el resguardar la instancia de seguridad. ¿Por qué? Porque Sofía sigue viviendo en el sótano. Y si Sofía sigue viviendo en el sótano, yo no la puedo llevar a la corteza prefrontal donde quiero que racionalice, donde quiero que logre regular sus emociones, donde deseo que pueda ser más altruista. No puedo pedir eso porque sigue en un estado de sobrevivencia. Y como sus redes perineuronales se están cosificando, no me va a entrar en opción de que me comprenda a lo que quiero llegar. ¿Ya? Por eso es súper complejo poder llevarlo desde la teoría, perdón, desde la práctica clínica. ¿Ya? No, es que la terapia cognitivo-conductual es mejor que otra, o que tenés que hacerlo de esta manera. Es complejo por el escenario en el cual se está viviendo, de que tenemos que priorizar el nivel de urgencia de lo que se está aconteciendo. ¿Ah? Mm, Alguna de esas podría responderla al final. De ahí me meto en esa pregunta que parece ahí en el chat. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del neurotrófico, la mielinización, ¿qué es la mielinización? La mielinización es este recubrimiento tan hermoso de nuestro axón, que lo recubre. ¿Mm? Y que genera que nuestra información pase mucho más rápido. ¿No? Si no tuviésemos mielinización, nuestra información pasaría
lentito así. Esta es una clásica imagen que aparece en internet, pero que me encanta. ¿Ya? Este impulso, obviamente, va a ser mucho más rápido gracias a ese componente de mielinización, es decir, la velocidad del pensamiento sin mielinización sería como esto que está acá. En cambio, acá tenemos impulsos, excitabilidad cerebral, agudeza mental, ¿ah? Que claro, que como dice ahí, es de igual manera que la potenciación a largo plazo, claro, estamos hablando de eso teóricamente, solamente que no me meto tan teóricamente para poder explicarlo, ¿ya? Que esta información pase mucho más rápido, pero si no tenemos este componente de mielinización, se quebra y este cableado genera una desmelinización y que probablemente Sofía está en ese tramo. Mieliniza en algunas cosas, claro, pero en gran porcentaje aquellas no puede. ¿No? Por tal razón, cuando tenemos dificultades de mielinización, hay distintos niveles de síndrome. El más clásico es la esclerosis múltiple, que no va a meter en eso porque eso estamos hablando ya más a nivel de adultez, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se enfrenta este panorama en relación a lo que estábamos hablando? Fíjense que estamos aquí, sinaptogénesis, poda sináptica, neurogénesis, reorganización de redes. Vamos a la reorganización de redes, que esta es otra estrategia. Pero insisto, si no trabajamos a seguridad prioritaria, el resto todavía no lo podemos trabajar. ¿Ya? Es como que yo voy a seguir con la farmacología, pero no tengo la terapia psicológica. No me va a servir. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de reconectar esa reorganización, ¿cómo se hace? Eso se hace por una herramienta muy básica, que es algo clásico, que es la neuroplasticidad del fortalecimiento de nuevos hábitos, que es la reestructuración de lo que van a ser estas rutas neuronales. Y eso se hace con hábito, con práctica, repetición, repetición, repetición. ¿Mm? Yo siempre pregunto, cuando hablo con apoderados, cuando hablo con mi estudiante, cuando doy charla, lo que sea, y para los que tienen hijos, ¿cuánto se demoró usted en que sus hijos se lavaran bien los dientes? Si es que se los lavan bien. ¿Cuántas veces le tuvo que recordar, lávate los dientes? ¿Mm? Para que se generara la ruta propiamente tal para llegar a ese componente de lavarse los dientes. ¿Ya? Muchas veces. Sí, pero el juego ayuda mucho, muchísimo. La didáctica. La didáctica es fundamental para poder llegar a eso. ¿Mm? Y acá, en ese fortalecimiento, lo que nosotros vamos viendo es que se fortalecen ciertos circuitos precisamente cuando van aprendiendo, se van generando nuevas conexiones por repetición, que es lo mismo que yo lo comento con esto, acá. Y es como que cuando nosotros hacemos un camino y vamos tejiendo este camino, en la repetición, este camino en vez de ser de tierra va tomando un pavimento, de un pavimento se va haciendo una autopista y después una autopista de alta velocidad. Pero esa autopista de alta velocidad no se va a dar si es que no generamos esta condicionante de repetición, de generar el hábito. Pero si Sofía no tenía el hábito ni necesariamente de alimentación, de cuidado, de protección, el hábito es complejo, ¿cierto? Por lo tanto, el resguardar aquello va a ser mucho más complejo de poder llevarlo a cabo. ¿Mm? Estos nuevos caminos se pueden trazar más lentos, pero se van a trazar. ¿Ah? Y si tenemos un terapeuta que entrega este espacio seguro, como el doctor Matías que aparecía en la historia, ¿ah? Que le dio otra mirada y le dijo, no, no es un cerebro roto, es un cerebro que se adaptó, es un cerebro que se sobrevivió, es un cerebro que es un sobreviviente a las circunstancias de las cuales está viviendo o vivió. Probablemente la perspectiva de Sofía cambia en virar y determinar que lo que viene en un futuro puede ser mucho más esperanzador como el propósito. Para todos los que son psicólogos, psicólogas acá, saben muy bien que cualquier proceso terapéutico siempre y cuando va a ser eficaz es dependiendo de la voluntad del paciente, del cliente, como quieran llamarle. Si no, no hay. Entonces, ¿qué le voy a pedir a Sofía cuando veo que vive en un sótano? ¿Cómo puedo hacer el camino?
yo cambiando esa dialéctica de las creencias. Eso es totalmente cognitivo, pero a veces voy a tener que trabajarlo desde el punto de vista más somático del cuerpo. ¿Ya? Ahí estoy hablando del bottom-up, ¿ya? Y el top-down. O sea, trabajar estrategias más ligadas al control del cuerpo, el típico respiración diafragmática, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cuerpo conductualmente está full, hiperalerta. Entonces yo tengo que ayudar en esa regulación con el otro. Lo regulo yo. ¿Ah? Y en ese regular, bajo la intensidad amigdaliana de Sofía, y al bajar aquello, recién puedo entrar en lo cognitivo más racional y decirle, mira esta creencia. Pero yo no puedo partir desde la creencia cognitiva cuando su amígdala está a full. ¿Mm? Entonces ahí vemos cómo se enfrenta esta circunstancia de la manera de abordaje que yo podría otorgar. Entonces, fíjense que para generar este camino de repetición, tampoco es darle como a lo tonto y loco. ¿Ya? Estamos hablando no de una repetición masiva, sino de una repetición espaciada que favorece aquello. Y aquí hay un punto que es clave, que a mí me encanta siempre sacarlo a la luz, siempre, que es estos espacios. ¿Qué son esos espacios? El sueño, el taller nocturno del cerebro. Otro factor que ayuda mucho en la neurotrofina, el tener una buena calidad de sueño, el real sueño. Esa instancia que se va a dar como consolidación y que el sistema linfático, recuerden que el sistema linfático, y lo pueden buscar en Neurosimple, parto de eso, el sistema linfático ¿qué hace? Limpia las toxinas, saca los desechos, ¿ah? Consolida el aprendizaje, y si se duerme de forma apropiada, podemos tener un mejor nivel de despeje y por lo tanto, y probablemente ese sótano de Sofía se vaya limpiando. ¿No? Por lo tanto, este tipo de aspectos se pueden hacer. Aquí hay algunos tips, algunas ideas. Por ejemplo, tenemos que dormir de 7 a 8 horas, de 6 a 8. ¿Mm? Mantener horarios regulares. Bueno, ¿para qué nos vamos a meter en el tema de las pantallas? Es el menos mal en este momento de lo que estamos viendo y de lo que estamos hablando ahora. El ambiente adecuado. Sofía tenía donde dormir, tenía una cama, tenía un espacio, y si tenía un espacio era seguro, y si salía de esa casa y llegaba a un colegio, ese colegio era seguro. Yo insisto con el tema de los colegios hoy en día, de las escuelas. Nos olvidamos de la pedagogía y ahora estamos más preocupados de la seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos que priorizar la seguridad por sobre la pedagogía. Y eso es muy lamentable. Esto lo comento para los que no son de Chile. Chile en este momento está viviendo un tema contingente sobre la violencia y la agresividad muy fuerte en nuestro país. Y que también genera una moda en donde se está empezando a masificar y algunos sí son, otros no son, pero entre que sean y no sean es complejo, ¿ya? Y es riesgoso. Entonces esos entornos no se tornan seguros. Yo trabajo, por ejemplo, con escuelas alternativas de poquitos estudiantes. Hay una escuela que tenemos aquí en Curicó con un colega, la Escuelita Viva, donde tenemos chicos que han sido y han vivido diversas circunstancias de bullying en distintos establecimientos educacionales, particulares subvencionados, públicos, y llegan a este espacio que es una casa, que es una suerte de casita, y esta casita les da este espacio seguro. ¿Mm? Y de esa manera priorizamos esa seguridad para poder llegar a estos otros espacios que sean mucho más oportunos para entregar esa posibilidad de, eh, de poder entrar en aspectos más educativos. ¿Mm? Entonces, vamos pensando en cada una de estas circunstancias de estos cuatro momentos que estoy hablando. ¿Mm? El reconectar estas redes, ¿ah? El proceso de la sinaptogénesis, la poda sináptica, este suceso de la neurogénesis propiamente tal, pero por sobre todo de cómo se van dando todas estas dinámicas que nosotros vamos ofreciendo en este espacio con Sofía. ¿Mm? Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener presente en este tipo de circunstancias, por sobre todo para poder trabajar con ella? ¿Ah? Y aquí doy algunos tips. Muy breve, pero esto igual en el curso después lo vamos a ver. Esto no es como un gancho para que tomen el curso. Lo ideal es que sí, pero
no necesariamente mi intención es esa por lo que acabo de decir, ¿ya? Que es de diversa índole. Pensemos lo siguiente, nuevamente la casita que está con muchos niveles de dificultades, en donde ¿qué trabajamos? La seguridad relacional, la base de todo. ¿Ya? Luego, el bottom-up. Bottom-up es trabajar desde, insisto, la conducta a la cognición. Quédense siempre con la idea, ejercicio de respiración, la típica, diafragmática, 4-6, 4-6. ¿Ya? Ese es un clásico ejemplo. Los top-down, que después yo lo trabajo a nivel cognitivo para mejorar aspectos conductuales. Y sí, la farmacología es necesaria. Yo sé que hay muchas personas que no son amigas de la farmacología. Farmacología sí es necesaria. ¿Ya? Que la farmacología hace el proceso de equilibrio de la regulación de ciertos componentes de circuitos que no están funcionando de forma adecuada y por lo tanto, si tú no lograste hacerlo de manera voluntaria, tiene que venir un agente externo a ayudarte en eso. Y ese es el fármaco. Y el fármaco tiene que estar presente. El problema es que a veces solo está el fármaco y no está el doctor Matías. ¿Mm? Y si no está el doctor Matías y si no está la familia, Sofía sigue con fármaco. ¿Mm? Y el fármaco, ¿qué trabaja? Consecuencia. No trabaja causa, trabaja consecuencia. Trabaja lo fisiológico. Pero ¿cuál es la consecuencia? El trauma. ¿Cuál es el trauma? Un abuso, un maltrato, una historia de negligencia, una historia de abandono. ¿Mm? ¿Qué es? ¿Ya? Entonces, en este tipo de estrategia, ¿ya? Que voy mostrando, la base segura es por sobre todo. El adulto presta su corteza prefrontal. Entonces, también estaríamos hablando de adultos que, entre comillas, están con una salud mental apropiada. ¿Tenemos terapeutas que se terapean? Pregunta para los psicólogos que hacen terapia. ¿Tenemos profesores que están con un nivel de salud mental acorde dadas las condiciones actuales? ¿Tenemos cuidadores y padres que realmente están en condiciones para hacer ese proceso de corregulación o en una instancia de crianza gana el que grita más fuerte? ¿O me hago el desentendido y que mejor ocupe la tablet, ocupe el celular y vea en TikTok tutoriales de cómo crecer en la vida y que mejor enfréntate a esto de esta manera porque tus padres no te escuchan? Ojo con el concepto de corregulación. La corregulación es totalmente corporal, conductual. ¿Ya? Que un poquito, es muy bonito eso de la psicología escultural, que me ha gustado mucho leerlo, que es cómo yo modelo mi conducta y genero el modelaje de la conducta del otro. ¿Ya? Eso también algunos le llaman empatía motora, ¿ya? Que aunque hay algunos debates, pero también para poder explicarlo desde ese punto de vista. ¿Mm? Entonces, primero tenemos que buscar que Sofía tenga ese espacio seguro. Luego, trabajar con elementos de bottom-up, ¿ya? Lo que les decía, la respiración. Yo no puedo llegar a trabajar al segundo piso, que es la corteza prefrontal, si no tengo un cuerpo que está calmado. Ahí también la música, yo trabajo mucho, por ejemplo, con música binaural, me encanta y tengo mucha evidencia científica sobre la efectividad que tiene y cómo las frecuencias también se pueden trabajar. De hecho, antes de entrar a esta clase, para poder ordenarme un poco, estaba con un poco de música binaural en gama para poder activar y poder estar lo más consciente y no hablar boludeces a ustedes en este momento. ¿Ya? Meditar, la contemplación, ¿ya? Observar otro espacio, que ese espacio sea seguro, la neuroarquitectura, queridos, la importancia que tiene la calidad de la iluminación, la calidad de lo que es el oxígeno, ¿m? La comodidad. Pensemos en que tenemos que trabajar estas cosas. Y ahora mismo, por ejemplo, en Chile, ¿tiene una cama? ¿Tiene una cama con sábana? ¿Tiene abrigo esa cama? ¿Toma desayuno, Sofía? O sea, perdón que no lo haga tan psicológico teórico esto, pero es que a veces nos quedamos mucho en esa otra parte y nos olvidamos del aspecto básico que esperamos trabajar porque nosotros no lo vivimos. ¿Mm? Entonces a veces yo tengo que controlar primero la parte fisiológica para llegar a lo cognitivo y luego me voy a lo cognitivo. ¿Ya? Y aquí me adelanto una para poder llegar a eso más claro, que es de esa deprivación llegar a la instancia de enriquecimiento
¿A través de qué? Dosis diaria de complejidad, naturaleza, arte, idioma, novedad motora, la novedad motora por sobre todo. Hay algo que se llama la neuroplasticidad motora, que es la imaginería motora, que es hermosa, que los deportistas lo hacen mucho. Imaginar el proceso puede generar activaciones neuronales iguales que estuvieras haciendo el movimiento físico. ¿Ah? Es como imaginar aquello, y eso también lo podemos trabajar a través de aquello en virtud de estos procesos de imaginería. Pero nuevamente, perdón que sea tan majadero, pero soy muy apasionado en esto. Yo no puedo hacer imaginería si todavía esto está en incendio. ¿Mm? Sofía, ubícate en esta silla, coloca tu mente en blanco, siente tu cuerpo. Lo único que vas a sentir es un corazón a mil, ¿ya? Como decimos en Chile, la cuchara acelerada, una respiración agitada y no vas a saber qué hacer. Y como viene con una instancia de culpa de por vida, no te quiere dejar mal a ti. Entonces tú le vas a decir, ¿lo estás logrando? Sí, lo estoy logrando, aunque por dentro no lo está logrando. Y tú sabes que no lo está logrando. Entonces, tú me mientes, yo te miento, yo te creo que me mientes y tú me crees mi mentira. Y caemos en un juego vicioso. ¿Ah? Entonces, ojo con los planos de las estrategias que se pueden llevar a cabo. Y luego de eso, obviamente, viene todo lo que es la farmacología, que no me voy a involucrar porque no soy psiquiatra, pero estamos hablando de los típicos, los ISRS, ¿ya? Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y la ketamina. Y hay algunos estudios experimentales muy, muy ambiciosos que están trabajando con algunos psicodélicos que están generando que las redes perineuronales se puedan abrir en ciertos momentos de adolescencia, pero son procesos experimentales todavía. Por eso no lo saqué propiamente tal como poder hablar de eso todavía. ¿Ah? Entonces, desde ahí, determinar que cada uno de estos acompañamientos, ¿ah? Tenemos que pensar en el siguiente flujograma. ¿Hay una figura segura o vínculo de soporte disponible? ¿El cuerpo y el sistema nervioso están en un estado de alarma crónica? Los circuitos cognitivos conductuales están rígidos, pero el cuerpo está calmo. ¿Ya? Las tres capas previas están optimizadas, pero no bastan. ¿Mm? Y ahí es cuando tenemos que apoyar la farmacología, que generalmente cuando estamos hablando de trauma y vulneraciones graves de derechos, nos estamos focalizando en este tipo de aspectos. ¿Ya? Bueno, pues encantado de poder desarrollar otra idea más, pero ya me pasé en el tiempo. Así que recuerden a Sofía. Este fue un invento mío hoy día de Sofía, que quiero dejar la lámina de Sofía para que no lo olviden, de todas las Sofías con las que trabaja. ¿Ah? Eso. Muchas gracias. Ahora dejamos preguntita ahí que me van a moderar, supongo. Hartas cositas. Muy agradecido por cada una de sus palabras. ¿Ya? Eh, ¿cómo lo hago? ¿Yo doy nomás la palabra para las personas que tienen la manito levantada? Sí, si gusta lo ¿Sí? puedo hacer yo. ¿Ya? Recuerden ¿Cómo? que son 3 preguntas, ¿Sí? ¿vale? Problema. Así que veo que Nicole ya levantó su manito, así que le voy a dar el pase para que haga su pregunta. Con la bajo. Bueno, Nicole, si quieres hacer tu pregunta, levanta la mano. Si no, le damos el pase a la siguiente persona que quiere preguntar. Recuerden que en el botón de reaccionar pueden levantar la mano. Ahí, perfecto. Vamos con Nicole. Hola, ¿se Hola, escucha? hola. Muy bien. Ya, mire, mi pregunta es bien específica. Em, Hija, perdón, justo vino mi hija para acá. Lo que pasa es que, perdón, em, dentro del contexto, ¿cierto?, del tema del trauma y cómo eso altera todas las estructuras cerebrales y del neurodesarrollo, ¿cierto? Em,
Usted comentaba que gran parte del desarrollo de esta neuroplasticidad y de las conexiones neuronales se producen en la infancia temprana, ¿cierto? Como entre 0 a 4 o 5 años, hasta 6 años, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Ese proceso de conexiones está determinado netamente por lo biológico? ¿O también podríamos decir que obedece un poco al patrón de hitos, de logro, de desarrollo que se van generando en esa edad? ¿Por qué pregunto esto? Porque hace un tiempo atrás un neuropsiquiatra me comentaba de que, o sea, hace un par de años se estaba haciendo como alguna especie de terapia en adultos con trauma complejo, en donde emulaban los hitos del neurodesarrollo de infancia temprana cuando eran traumas complejos en infancia temprana y que había dado muy buenos resultados, pero la verdad es que no he encontrado así como bases de estudios científicos al respecto. Y me gustaría saber, como ustedes están más avanzados en este tema, si es que saben algo de eso y si efectivamente se podría lograr algún tipo de abordaje de terapia a través de esos recursos. Ya, perfecto, muy buena pregunta. Mira, la primera parte que me hace referencia, ambas dos son correctas. O sea, una hay hitos que son naturales, propiamente tal, del proceso del calendario madurativo, en donde va a haber un proceso de ramificación neuronal propiamente tal, y hay otra que va ligada a la estimulación temprana, que son gracias a las ventanas de oportunidades. ¿Ya? Y eso depende de la familia. Voy a dar un ejemplo que, ojo, para que no se malentienda cómo lo voy a decir. En ciertos años, no voy a poner años, pero hace bastante ya unas décadas, por ejemplo, un chico con síndrome de Down no podía llegar a la educación superior. Luego de algunas décadas, los chicos con síndrome de Down sí podían llegar y tienen carrera universitaria, hasta niveles de doctorado en algunos casos. ¿Eso cómo se explica? De muchos factores, pero hay uno por sobre todo, estimulación temprana. Familias que lograron un buen proceso de crianza y como buen proceso de crianza generaron una mejor instancia de ramificación neuronal y por lo tanto los avances se notan. Y el efecto Fly, que quiere decir que cada 10 años la evolución de las generaciones va aumentando su calidad, por lo tanto mejora esas condiciones. ¿Ya? O sea, ahí te explica que ambas son válidas. En base a lo segundo que me pregunta, es lo que te estaba hablando de los psicodélicos. Esas terapias que existen hoy en día de resignificación de los sucesos tempranos que son traumatizantes, no están solo acompañados de instancias de terapia propiamente tal tradicional, llamemos, sino también acompañada de farmacología experimental y que son los psicodélicos para tener esta suerte de viajes y a través de esos viajes resignificar estos periodos propiamente tal. Y eso ha provocado que esta instancia, ¿ya? De lo que son este corsé que se había hecho o este tejido neuronal se vuelva a abrir y existan ciertos niveles de plasticidad. Si eso va teniendo avance, eso lo podríamos llegar a ocupar no solo en personas con trauma, podríamos empezar a ocuparlo en la flexibilidad cognitiva en las personas, llamémosle común y corriente. Eso es como bien ambicioso, pero cuando es experimental es que estamos hablando de 5 a 10 años más, quizás fácilmente, en procesos de experimentación. Eso es lo bonito de la ciencia en el sentido de los estudios longitudinales. Así que va por ahí, sí hay, pero todo es estudio experimental. Pero no, con farmacología, sí, sí. Sí, porque la farmacología igual se acompaña con el psicodélico, de alguna manera, no es solo psicodélico. Ojo, si va a la farmacología, sí o sí. Porque la farmacología lo que va a hacer es va a restaurar el proceso del equilibrio hormonal o de neuroquímico en el cuerpo. No te va a hacer que salgan más neuroquímicos, secretar más. Sencillamente va a ser un reajuste de los neuroquímicos que tienes. Por lo tanto, ayuda en por decir de alguna manera, apurar ese proceso o que de alguna manera tu cuerpo esté en mejores condiciones para enfrentar esas circunstancias que tienes que vivir. ¿Ya? ¿Quién más? Muy bien, ahora vamos con Jessica. Así que, Jessica, cuando gustes. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Jessica. Doctor Olivos, no me quedó muy claro y también leí en el chat a Guido Chacón cómo es que afecta la ketamina.
No, es que no me involucré en el componente farmacológico de la ketamina. La ketamina es uno de los fármacos que se utiliza para los procesos terapéuticos acompañados propiamente tal de terapia, ¿ya? Pero no lo determiné como un factor que fuese no beneficioso del proceso, es complementario a la instancia propiamente tal del ejercicio terapéutico propiamente, y es de los que se está utilizando, y no lo desarrollo por magnitud del tiempo y particularmente por el desarrollo que tengo que hacer probablemente después en el curso, que es uno de los tipos de fármacos que se van a utilizar en este tipo de eventualidades de las nuevas estrategias para poder trabajar. Porque este seminario va acompañado del curso que habla de neuroplasticidad, pero con estos nuevos avances terapéuticos, que tampoco es a veces reordenar lo que hay y clarificar cómo se utilizan ciertos elementos. Y cuando hablamos de este tipo de aspectos, estamos hablando de estabilizadores, que cuando el cuerpo, y por ejemplo, el ejercicio de la respiración, el ejercicio de la meditación, el ejercicio de tratar de hacer esta amortiguación del cuerpo no resulta, necesitamos un estabilizador para que de esa manera el cuerpo, como ya no lo pudimos hacer por otro tipo de mecanismo, ocupemos la química para llegar a eso y empecemos a trabajar el resto. Y no perdamos tiempo. ¿Ya? Va un poquito por ahí, ¿ya? Pero no lo especifiqué y tampoco hablé precisamente de que tuviese algún tipo de efecto colateral perjudicial. Bueno, todo fármaco siempre lo va a tener, eso sí, ¿ya? Pero el menos mal, como se dice. Muy bien. Ahora, por horarios, finalizamos con Isabel. Así que, Isabel, te doy el pase para que hagas tu pregunta. Hola, buenas noches. Primero que Hola, nada, agradecer buenas. a la ponencia. Fue bastante interesante cada uno de los temas o temas que fue tocando. Muchísimas gracias. Aquí mi pregunta es, bueno, no te abordó como tal traumas, ¿no? Bueno, trastornos más bien, perdón. A mí me interesa un poco más lo que puede ser el trastorno límite de la personalidad, porque por si estoy bajo un error, corríjame. Este trastorno es justamente por deficiencias en el cuidado, ¿no? En lo que fue el infante y posterior a ello fue creciendo y fue ya, pues sí, es un trastorno delicado y más que nada es eso, saber si dentro de esto entraría de igual manera el trastorno límite de la personalidad. Sí, a ver, algunas cositas no logré escuchar muy bien, pero más o menos comprendo la idea global de a lo que vas. Cuando nosotros hablamos de un borderline o el trastorno límite de personalidad, particularmente estamos hablando de un paradigma de los trastornos de personalidad, ¿ya? Y ahí hay un primer escenario que hay que cambiar. Porque los trastornos de personalidad viene bajo una perspectiva más psicodinámica, psicoanalista, en donde se habla de estructura de personalidad que se conforman en ciertas etapas del desarrollo, por sobre todo más ligado hacia la adolescencia, y que se conforman en un nivel de neurótico, limítrofe psicótico, y el borderline está en un nivel límite, en una transición de inmadurez particularmente más emocional. Te lo estoy explicando muy a grandes rasgos. Cuando lo hablamos desde acá, el acontecimiento, y por eso no te quiero dar como la respuesta al trastorno límite de personalidad, muchos trastornos vienen derivados de sucesos de infancia. Y no quiero ser generalista ni globalizante, pero gran parte de aquellos somos como consecuencia de circunstancias de la vida de tu infancia. Sin embargo, no necesariamente el borderline va a responder por lo que estamos hablando como un componente que esté derivado de algún trauma en particular. O sea, voy a ocupar el comodín de la psicología que lamentablemente no gusta, que es el depende, porque depende del contexto, de la historia de vida, toda la historia clínica de infancia que tuvo, ¿ya? Y que además el trastorno límite de personalidad tiene componentes heredables. Ojo, hay una historia de vida heredable de la composición epigenética
propiamente tal sobre cómo va a ir aconteciendo esto en la medida de que nos vamos creciendo. O sea, si yo tengo antecedentes heredables del trastorno y no he tenido un buen proceso de infancia derivado de, pensemos, de los tipos de apego, claramente el gatillante de activación de aquello es mucho más predominante que en otro tipo de circunstancias. ¿Ya? ¿Podría tener la relación? Claramente podría estar relacionado. ¿Ya? Entonces, ojo ahí es muy amplio tu pregunta para poder abordarla tan específicamente desde acá. ¿Podrían haber ciertas dificultades de lo que está aquí en relación a lo que es el trastorno borderline, de lo que hemos estado hablando hoy día? Claramente, como también de otros trastornos, ¿ya? Por si acaso. Pero todo en circunstancias de trabajo se puede, de alguna manera, llevar a cabo, pero siempre con la rigurosidad ética y profesional determinante, que no digo que la que yo he dado es la que se tenga que hacer, pero es lo que la evidencia otorga. Que a todo esto no les comenté que al comienzo, siempre que hablo de algo, no es algo que tengo almacenado en mis cajones o en mis carpetas del computador, son metaanálisis que agarro una semana antes, 2 semanas antes de los últimos 10 años sobre la evidencia de lo que voy a hablar. O sea, siempre lo que hablo es de lo último que hay. ¿Ya? Y eso está determinado por metaanálisis de evidencia psicoterapéutica, que fue el tema que abordé hoy día y que va a estar ligado al curso propiamente tal. No necesariamente de lo que es la teoría que dijo en tal época tal autor. ¿Ya? Obviamente hay algunos referentes que son bases que siempre hay que tener. ¿Ya? Eso no sé si realmente logré darte un tipo de respuesta, Isabel, disculpa si no, pero es mucho más amplio el ejercicio propiamente tal. ¿Ya? Bueno, veo que hay hartas preguntitas. Ahí háganmelas por neurosimple. Y las que pueda responder las respondo con mucho gusto. Ahí les mando audio, no sé. Y las que no, no les voy a chamullar, les voy a decir, mira, todavía yo por ahí no. ¿Mm? Eso, así que yo, de verdad, muy agradecido por cada uno de ustedes y creo que ahora viene otra parte, porque igual yo me quiero quedar porque es entretenida. Sí. Ahora viene el sorteo, pero de igual forma le damos las gracias por su presentación. Ha sido muy bien recibida, un montón de reacciones y comentarios positivos. Y para ir finalizando, le invito a dejar algunas palabras para dejar invitados a los participantes al curso. Bueno, solo invitarlos a que parte de lo que, como les dije recién, yo creo que fue un poco lo que dije ahora al final. Lo que tratamos de hacer es trabajar sobre una temática en particular, sobre lo último que hay de evidencia, sobre la neuroplasticidad, lo que realmente es neuroplasticidad, por ejemplo, que hoy día no hablé, que es esto, que no me dio el tiempo, nunca me alcanza el tiempo como yo quisiera, ese es mi ideal versus el real, sobre los tipos de neuroplasticidad que existen y desde ahí cómo se pueden trabajar y fortalecer. Todo esto a través de evidencia y también siendo muy riguroso sobre ciertos metaanálisis que en los cursos les digo, miren, tengo estos 4 metaanálisis, ¿cuáles quieren? Ah, trabajemos con el primero, ya, veamos el primero. Y hay hallazgos que son muy llamativos y hay otros hallazgos que no nos dicen nada. Entonces, a veces también nos buscamos como ciertas verdades que si buscamos en alguna publicación las vamos a encontrar. Acá no. Acá trato de llevarlo desde lo más humano y desde lo más práctico posible y como trato de decir desde las palabras más simples posibles. Y bueno, los cursos también, para los que ya han tenido conmigo, si es que hay aquí personas, hay mucha interacción. Si ustedes me preguntan, yo voy ahí hablando, voy respondiendo, hablando, respondiendo, juego mucho con eso porque como tengo varias pantallas, puedo hacer lo que es distinto aquí cuando tenemos una horita y es un poquito más complejo. Así que los dejo cordialmente invitados a este curso sobre neuroplasticidad. No me acuerdo el nombre, es más largo. La neurobiología del trauma, pero particularmente de la neuroplasticidad. Partimos con elementos básicos de trauma, un poquito de apego y después este tipo de elementos que vamos a ir viendo también nuevamente de Sofía, pero ya me quiero involucrar en todo lo que es la corteza prefrontal y las ganancias que podríamos tener de un buen ejercicio terapéutico. Eso, no soy muy bueno para vender los cursos, así que no más palabras.
Sí, bueno, muchas gracias, profesor, que esté muy bien.